Hola a todos, les quiero agradecer inmensamente a todos los que me apoyan viendo mis videos, a su vez quiero dedicar un agradecimiento especial a las personas que se han suscrito a mi canal, ya estamos próximos a ser 200. Muchas gracias. En serio. Prometo no decepcionarlos. Les voy a dedicar unos breves segundos de silencio para enseñarles una imagen de agradecimiento XD. Ya no me extenderé más, en esta oportunidad les traigo 3 cuentos cortos. Estos cuentos han sufrido una leve transformación del texto original, espero que sea de su total agrado. El primer cuento se titula El amor de una madre. Caía la tarde, una pareja viajaba en coche, cuando a la distancia, ven la forma de una mujer, en el medio de la carretera, agitándose frenéticamente. La mujer le dijo a su marido, que se mantenga conduciendo, ya que podría ser demasiado peligroso bajar del auto, pero el marido, decidió pasar lentamente para no quedarse con la duda en mente de lo que podría haber ocurrido, y las posibilidades de que alguien esté herido. Cuando estuvieron cerca, se dieron cuenta de que era una mujer con cortes y contusiones en la cara, así como en los brazos. Luego deciden parar y ver si podían ser de alguna ayuda. La cortada y magullada mujer estaba pidiendo ayuda, diciéndoles que ella había estado en un accidente de tránsito. Y que su marido y su hijo, un bebé recién nacido, todavía estaban dentro del coche. Que se encontraba en una zanja profunda. Les dijo que el marido ya había muerto. Pero que su bebé parecía estar vivo todavía. El esposo que viajaba, decidió bajar y tratar de rescatar al bebé, y le pidió a la mujer herida que se quedara con su esposa en el interior del coche. Cuando de pronto él bajó, vio a 2 personas en los asientos delanteros del coche, pero él no prestó atención alguna a ello. Y sacó al bebé rápidamente para dárselo a su madre. Cuando él subió con el bebé, no vio a la madre en ningún lugar, por lo que le preguntó a su esposa ¿a dónde se había ido? Ella le dijo que la mujer lo había seguido hasta el coche accidentado. Cuando el marido regresó a buscarla, se percató claramente que la pareja que estaba en los asientos delanteros estaban muertos, uno de ellos era sin lugar a dudas la mujer cortada, que estaba pidiendo ayuda desesperadamente. El siguiente cuento se llama En la ducha. ¿Alguna vez has tomado una ducha, mientras estás solo en casa, y sentías como si algo se moviera detrás de la cortina? ¿O que te espía? ¿Miraste hacia arriba? ¿Pudiste ver un mechón de cabello graso y enmarañado por encima de la barra de la cortina? Esa no es una buena idea. En realidad no le gusta que lo veas. Le gusta más la parte cuando tienes champú en el cabello, cuando tus ojos están bien cerrados para que no se te irriten. O incluso mejor, cuando tienes jabón y espuma por toda la cara. Eso le gusta mucho más, porque tus ojos están muy apretados, e incluso si se quiere abrirlos, igual, si oyes un suave rascado contra la cortina de plástico, o un raspado de garras en los azulejos del baño, o la suave salpicadura de baba, o Dios sabe que, bueno, no podría abrir los ojos porque se quemarían. ¿Cierto? Cierto. No abras tus ojos. Porque si tú alguna vez logras mirar su cara, si ves sus ojos, bien, te darás cuenta. El tercer cuento de la noche se titula Despertar. Eres despertado, mientras no soñabas nada, por un ruido sordo desde el pasillo. Tus ojos se abren de golpe, y diriges inmediatamente la mirada hacia la puerta. ¿Qué ocasionó ese ruido? Respirando con dificultad, sientes que el miedo comienza a alterar tu mente, te das cuenta, con un escalofrío, que has pateado tu edredón fuera de la cama mientras dormías. Lo agarras rápidamente, tiras de él a tu alrededor e inconscientemente comienzas a taparte con él con tal fuerza, mientras te acurrucas, sin dejar parte expuesta. Te conviertes en una bola cálida y segura, dejando solo un pequeño espacio entre el edredón para que puedas ver a cabo, las almohadas se convierten en escudos entre tu cabeza y la pared. Recuerdas brevemente tu infancia, cuando te escondías de monstruos imaginarios. Pero esto, se siente más real, más peligroso. Otro ruido sordo. Esta vez, parece más fuerte, más profundo, que viene justo desde el borde de la puerta.
tratando de mantener la calma, entendiendo todas las cosas que tiene que ser. Las tuberías en la pared, que gruñen desde hace semanas, cada vez con mayor frecuencia y mayor urgencia, ya que nunca fueron tan profundos o tan ruidosos como ahora. O un golpe de una hoja de la ventana del baño, que no se ve desde el cuarto, aunque tú revisas 2 veces todas las puertas y ventanas cada noche. Tal vez, se trata de tus padres, regresando tarde y bebidos, aunque ellos están lejos en un crucero por una semana más. Quizás sea tu gato, rondando por la casa en la noche, aunque lo dejas en el patio de fuera todas las noches. A pesar de todos tus desesperados pensamientos aliviantes, sientes que el miedo se vuelve pánico, y tú te unes más al edredón, lo que te reduce el campo de visión a una fina grieta. Otro golpe, aún más fuerte, a solo pulgadas de tu puerta. Tu cerebro evoca imágenes directamente desde tus pesadillas infantiles. Psicópatas enmascarados, arañas gigantes, criaturas de formas cambiantes. Fusiones de hueso y cartílago, contorsionándose a través del suelo, escarbando con sus extremidades retorcidas la manija de la puerta. A continuación, se echa a correr con una velocidad explosiva, con garras prensiles listas para tu tembloroso cuerpo. Y otro. Ahora tu respiración es ronca y sin profundidad, solamente son jadeos en una garganta seca. De repente, los pulmones se cierran, el estómago se revuelve y los ojos se abren mucho y se quedan fijos. Tu manta aún está escondiéndote de lo que hay a tu alrededor, tu cuerpo inmovilizado debajo de su inútil protección, solo hay pulgadas de algodón entre usted y lo que sea que esté. Ojos en llamas, garras destellantes, listas para reclamar su premio. De repente, en un instante de realización, te das cuenta de cuál es la fuente de los ruidos. Es la vieja, y que se cae a pedazos, estantería en el pasillo. Una de las patas debe de haber cedido, y la inclinación logra que los libros se vuelquen uno a uno en el piso. A medida que escuchas cuidadosamente, puedes oír el tranquilo rifle de las páginas de los libros revolcados en el suelo. Debe de haber un último golpe y punto. Sí. El silencio desciende una vez más, y con él, una calma relajante. A medida que te hundes de nuevo en el sueño, echas un vistazo alrededor de la habitación, todavía perfectamente arropado. Logras ver las formas vagas quedar bien definidas con tu visión nocturna mejorada. Tu escritorio, una silla y la televisión. Todo emerge de la oscuridad, se impone una buena realidad, te sientes a salvo en el vacío de la noche. Entonces, justo antes de cerrar tus ojos, sientes algo desde el fondo de tu estómago de la nada. Allí, en el suelo está tu edredón. Poco a poco, tus gritos son apagados. Muchas gracias por ver el video completo. Si quieren otros videos con 3 cuentos, por favor háganmelo saber. Tengo muchos más para ustedes. Si te ha gustado, por favor suscríbete a mi canal y te invito a ver el resto de mis videos. Se despide su servidor CF y esto es Disturbing Tales.